Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a Adicciones Cotidianas, Debilidades Cristianas. Y claro que sí, aquí en tu congregación Iglesia Cristiana Vida Libre. Bienvenido seas a esta reunión, a este compartir de la palabra, el alimento espiritual que requerimos todos los días. Y como dijo nuestro maestro, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa que se cumple día a día y que vamos avanzando. Y pues nuevamente bienvenido seas, mi nombre es Héctor de León, pastor de la Iglesia Vida Libre, cristiana, independiente, y quiero decirte que vamos a tener un tema, hoy cerramos el tema del amor y subtema es ¿quién podrá separarnos? ¿Quién podrá separarnos? Si hablamos del amor, ¿quién podrá separarnos? Y pueden venir a la mente muchas cuestiones. Y como seres humanos, pues aparece la debilidad, como seres humanos aparecen los temores, los miedos. Entonces el enemigo se empieza a sacudir, el enemigo empieza a decir, no escuches, no abras tus oídos, no creas, no le creas, porque el enemigo recuerda que él está para mentir, robar y matar. Te hace creer cosas que no eres, como tu identidad. Tú eres hija e hijo de Dios. Y esa es tu identidad. Y perteneces a una comunidad, el cual fue comprada a precio de sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y esa es nuestra fe. La muerte y la resurrección de Jesucristo para darnos gracia, darnos salvación. Y en la salvación, pues nos dio su verdad, nos da la justicia, porque ante los ojos de Dios, Él nos ve como ver a su Hijo Jesucristo, aquellos que creemos en Él. Y nos mete en el camino del amor, y algo que todos requerimos en un momento de nuestras vidas es el perdón de Dios. Y de esa manera, pues si empezamos a seguir a Jesús, si empezamos a imitar a Jesús, pues empezamos a entrar en un camino, que es el mismo, pero en un camino terrenal, o más bien aquí en la tierra, de restauración. Por eso estamos en adicciones cotidianas. Raro que una iglesia cristiana, no quiere decir que seamos la única, que hablemos de adicciones cotidianas cuando hablamos de la libertad en Cristo. Pero lo vamos a ver a través de la historia. Dios ha estado con la humanidad en todo tiempo y seguirá estando hasta el fin del mundo. Entonces es importante poner atención. ¿Y qué es poner atención? Abrir nuestros oídos, abrir nuestra mente, nuestro corazón y estar dispuestos a alimentarnos de ese poder espiritual. Yo no sé por lo que estés pasando el día de hoy. Puedes tener tristeza, puedes tener enojo, miedo, puedes tener crisis de ansiedad, de desespero, de intolerancia, de querer salir corriendo de donde estés. A lo mejor quieres salir corriendo de la cámara, pero ahí no se puede. O puedes querer entrar y decir yo quiero estar ahí porque ahí hablan del amor, donde hay libertad. Y donde hay el amor de Dios está Cristo, y donde hay Cristo, donde está Cristo hay libertad. Y así lo creo, porque así lo dijo el maestro, y solamente es creer. Y la fe te va llevando a la fe. Y como te vuelvo a decir, yo no sé qué estés pasando, qué estés pensando, qué estés sintiendo. A lo mejor ya te diste cuenta que el tiempo atrás, en el pasado, pues se cometieron muchos errores, y tú piensas que los errores de un pasado te separan del amor de Cristo, pero a través de la palabra te vas a dar cuenta que quizá los errores de un pasado, las culpas que has venido cargando, donde eres responsable y las que no eres responsable, se van a desvanecer. Se van a desvanecer porque esa es la promesa de Jesús, el que lo siga. Él lo ha dicho. Dice, venid a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Yo les daré descanso en el alma, solamente pónganse mi yugo. Y sean como yo, humildes y mansos de corazón. Y obviamente, ese mandato de Dios, esa invitación de Jesús a ser como Él, y también que reflexionemos en el sentido de amar a Dios, amar al prójimo, amarte a ti mismo y amarnos unos a otros por igual. Vaya tarea.
pues yo creo que Jesús no la pasó nada bien aquí en la tierra, pero la fuerza de la oración, la fe sustentable de Jesús, el hacedor y consumador de la fe, y por la fe y a través de la oración y a través de las acciones nos puso el ejemplo. Entonces quiere decir que sí se puede. Hoy vamos a ver un tema en Romanos, Romanos 8, 35, 39. Pero antes de ir ahí, vamos a hacer un poquito de historia, el por qué Pablo le escribe a los romanos. Y yo te invito a que lo vayas compaginando en tu vida. Pablo le escribió a los romanos, pero es una herencia que él nos dejó, un legado, y es como si le escribiera, mira, a los hidalguenses, mexiquenses, tlaxcaltequenses. Bueno, ese no lo había pronunciado así, pero bueno, ya quedó. Queretenses, barrio altoantenses. Es que no escucho. Ah, es que me piden que mande saludos a Totonilco, a totonilquenses, o sea, vamos a hacer nuestra lengua nativa de aquí de vida libre, ¿no? Y, ok, saludos a los hidrocálidos, que ahorita está haciendo frío, pero bueno, saludos a pascancenses, o camposenses, cuandosenses, o dónde es, dendosenses, ¿dónde es tu pueblo? Cardonalcenses. O sea, para pronto es Barrio Alto, San José, Nanza, San Andrés, El Cielito, Jalpa, la segunda sección del Llano, la primera, Querétaro, Tlaxcala, el Estado de México. Y bueno, pues ya dando los saludos, vámonos a la historia. A mí me encanta la historia porque la historia nos va dando el parámetro de que el problema que tú vives hoy, cualesquiera que sea, la situación que tú vivas el día de hoy, la vivieron nuestros antepasados. La diferencia es que pues ha evolucionado, la tecnología ha avanzado, porque todo el tiempo ha habido tecnología en desarrollo, y hoy estamos disfrutando de la tecnología ciber, ahora llamada inteligencia, se me fue la palabra, virtual, artificial, virtual, o sea, una inteligencia que no es tuya, pero te ayuda. Entonces, pero tú, ¿cómo has evolucionado en tu vida? Cuando te has detenido y dices, hey, ¿por qué estoy viviendo esto que no me agrada? ¿Por qué estoy viviendo una adicción en cualquier tipo de droga, llámese legal o ilegal? ¿Por qué lo estás viviendo? ¿Y por qué dejas de consumir y después viene el sufrimiento por la abstinencia? Vivir la abstinencia del consumo. Y yo creo que ahí es donde a veces el cristiano se siente separado de Dios, así como que muchas veces, y eso sí lo he escuchado, no me estará castigando, pastor, no me estará castigando Dios por haber sido adicto a algún tipo de químico o adicta. Entonces son pensamientos temerarios o temerosos, llenos de temor, pero pues nada reales, por eso son temores, nada más. Son infundados por la propia mente, basados en el miedo. Entonces, el enemigo se defiende de esa manera, alimentando tus temores, tus pensamientos temerarios. Y en la iglesia, te voy a compartir un poquito de cómo fue la iglesia en Roma, y yo creo que es lo que estamos viviendo. Dice, la iglesia en Roma era un testimonio del poder de Dios. Fíjate bien, había prosperado a pesar de los obstáculos que le presentaban la cultura pagana a su alrededor. O sea, imagínate los romanos y luego que les empieza a llegar el cristianismo. Eran pequeños grupos en la iglesia primitiva. Todavía no había religiones como tal
estructurales o institucionales. Pero Pablo fue uno de los misioneros que se encargó de llevar el evangelio a diferentes partes de Asia Menor hasta llegar a Roma. Paganos alrededor, no obstante, los creyentes de Roma no eran perfectos. Fíjate bien lo que dice, los creyentes de Roma no eran perfectos. Aquí si lo vamos metiendo, los creyentes o los cristianos de Tula no somos perfectos. Y vas a ver cómo la historia te va llevando de la mano de tal manera que nos vamos a centrar en el Maestro, en el Señor, en Jesucristo. Y cuando tú te centras en Él, todas tus ansiedades, todos tus temores, todos tus miedos se disipan, se desaparecen. Pero hay una fuerte resistencia aquí arriba, de que tal pareciera que ahora nos negamos a desprendernos de lo que nos hace daño. Se llama pasado. Y no es realmente que tengas, que tú voltees para atrás y digas, wow, yo tuve un pasado bastante hermoso, me la pasé bien en mi vida. No, vamos a rescatar ciertos momentos que tuvimos hermosos y eficientes, alegres y contentos, pero ¿por qué una persona que cayó en adicciones regularmente su mente está más en el temor, en el miedo, en la culpa, en la vergüenza? Entonces, dice, tenían algunos problemas serios. Pero no te duermas, porque el que se duerme, camarón que se duerme, ok. Dice, de hecho tenían algunos problemas serios, aunque estaban bien, fíjate bien, aunque estaban bien cimentados en su fe, sus convicciones y su unidad como grupo se veían amenazados por divisiones raciales y culturales. Fíjate lo que ha dividido a la iglesia por mucho tiempo, las divisiones raciales y culturales, ¿sí? Y si nos vamos a la cultura, nos vamos a ver plagados de tradiciones. Y a veces una tradición hace más daño a la iglesia que a veces una crítica irascible. Porque cuando tienes una crítica irascible y estás bien cimentado en Cristo, no te mueve. Pero cuando una tradición está muy arraigada en un grupo, ¿a qué difícil es que entre el amor de Cristo? Porque se va a las ideologías y a las tendencias. Ahora imagínate raciales, o sea, ser racista. Los altos quieren puras personas altas. Y los más bajitos, no, pues somos los mejores. Y luego los colores. ¿Quién vale más? Los blancos, los morenos, o los negros, o los rojos, o los amarillos. Y empieza la división racial y cultural. ¿Qué cultura es mejor que la otra? En realidad, entonces ya es un problema severo entre la humanidad. ¿Qué oficio es mejor que el otro? ¿Quién tiene más dinero vale más que el que tiene menos dinero? El que es excesivamente adicto al trabajo mira con desprecio al que es menos dichado de energía para el trabajo. Pero en el reino de Dios todo tiene un propósito. Pero en el reino de Dios todos podemos prosperar en todas las áreas. No podemos quedarnos ahí nomás sentados mirando a ver el tiempo, a ver qué pasa. Dejar las cosas al futuro, a ver qué pasa. Porque muchas veces vivimos así. Tú dale a ver luego cómo le hacemos. Y cuando vives de esa manera, tú dale a ver cómo le hacemos. Y cuando las cosas cómo le hacemos no llegan, entonces vas ahondando más y vas acrecentando más el problema. Porque Dios no es de a ver cómo le voy a hacer. Dios sabe lo que va a hacer y lo que está haciendo y lo que hará.
El tema principal de esta carta es el Evangelio, fíjate bien, la buena noticia de que la salvación del pecado está disponible por medio de Jesucristo. Fíjate bien, porque un buen cristiano no se mete en debates ni raciales, culturales, religiosos, políticos y deportivos. Y mucho menos se debería de meter en la cuestión de yo tengo la razón y tú no la tienes. Pero bueno, creo que como seres humanos caemos en todo ese tipo de tentaciones. Tener tendencias, tener partidos, tener, porque necesitamos a quien admirar muchas veces. Necesitamos saber a quién seguir cuando no conocemos el liderazgo real y profundo de nuestro Señor Jesucristo. Si lo vemos de una manera terrenal, el líder más grande que ha existido en la humanidad, nadie como él, ningún nombre, hombre o mujer que esté dentro de la palabra, dentro de la Biblia, es más grande que Jesús. ¿Por qué entonces cuesta tanto trabajo seguir a Jesús? Y no cuesta trabajo muchas veces seguir a una persona que es fluido de palabra, que tiene convencimiento. Y bueno, creo que todos hemos pasado o pasamos por esas situaciones, se llaman idolatrías. Entonces, nada nos puede separar del amor en Cristo. O más bien, el amor de Cristo nadie lo puede separar. Nadie. Pero si tenían tantos problemas y nada más la salvación del pecado está disponible por medio de Jesucristo, en el centro del Evangelio está la realidad de que Dios es superior. Fíjate bien, quiero que pongas atención aquí. En el centro del Evangelio está la realidad de que Dios es superior al pasado de las personas. Vamos a tratar de analizarlo antes de ir a los textos bíblicos. Quiero que escuches lo que dice. En el centro del Evangelio, la buena noticia. La buena noticia es que Jesucristo se dio por nosotros, para darnos salvación. Entonces le voy entendiendo que en medio del Evangelio, o sea, en Jesucristo, ¿sí?, está la realidad de que Dios es superior al pasado de las personas. Entonces, si aquí diario hablamos de que pasado es, yo te pregunto, ¿por qué sigues sufriendo por los actos de un pasado cuando sabes que Jesucristo ya pagó por tus pecados? ¿Por qué el ser humano se sigue engañando que por medio de sus obras puede llegar a tener la grandeza o disponer de la salvación? Son cosas diferentes, ¿sí? Si en medio del Evangelio está la realidad de nuestra salvación, de que somos, de que Dios es superior al pasado de las personas. Nos detenemos aquí y vuelvo a preguntarte, ¿cuál es tu pasado? Porque estamos en adicciones cotidianas, en debilidades cristianas, y la pregunta también es, ¿cuál es tu pasado? O sea, ¿cómo fue tu pasado? ¿Cómo vives hoy tu pasado en este presente? ¿Cómo lo vivías sin Jesucristo y cómo lo vives en Cristo? Y si en medio del Evangelio, o sea, en Cristo lo tenemos todo y Él se dio por nosotros, ¿por qué te cuesta tanto trabajo creer que es el único que te puede dar esa alegría por vivir? ¿Por qué sigues creyendo que la felicidad está en las personas que tú dices amar? Pero si hoy cerramos el tema del amor y ponemos aquí en la mesa, veamos, a las personas que dices amar, ¿cuál fue tu forma de amar? ¿O cuál es tu forma de amar? Porque si hablamos de adicciones, cuando andabas en el alcohol o en las drogas,
¿Cuál era tu forma de amar a las personas que tanto dices que amas? Y la semana pasada hablábamos y decíamos, no se puede dar algo que no se tiene. Hablabas de amor y te andabas alcoholizando, te andabas drogando. Y hablo en términos del pasado. Pero si de los que nos pueden ver a través de esta transmisión, estás todavía en consumo, alcohol, drogas, pornografía o X, no sé cuál sea tu problemática, claro que hay una solución y la solución está en Cristo Jesús. Ahí está la solución. Porque en Él está el amor de Dios. Y el amor de Dios es más poderoso que tu pasado. Yo no sé lo que hayas hecho, ni voy a dar una lista de las situaciones o descensos emocionales por los cuales hayas tu pasado. Pero yo le creo a la palabra, yo le creo a Dios, y claro que le creo, porque ¿quién se daría por nosotros? ¿Quién daría su cuerpo? ¿Quién derramaría la sangre por nosotros? Y si Jesús se dio por nosotros, ahora yo te pregunto, ahora que ya conoces el amor, ¿tú por quién te das? Así, ¿tú por quién te das? Ahora, si ya tienes tu respuesta aquí en tu cabeza, en tu mente, ¿de qué manera es darse a quien amamos? ¿De qué manera? Sin condiciones. Sin condicionar. Sin mentir. Sin robar. Y sin matar. ¿De quién te quieres agarrar? ¿De quién te quieres colgar medallas en el nombre del amor? Si no se puede dar lo que no se tiene, entonces quiere decir que ¿quién te puede separar del amor en Cristo? Y te vas a sorprender que a veces solamente te has mentido a ti mismo, a ti misma. Y te vas a dar cuenta que Jesucristo está contigo todos los días, a cada momento, que nos dio su Santo Espíritu para el que crea en Él, pues tengamos ese discernimiento, esa sabiduría de decir, hey, yo ya no quiero vivir esta vida pasada. Si tu vida fue de alcohol y de drogas, yo ya no quiero vivir esa vida. Ese es un pasado. Y Dios es más poderoso que ese pasado alcohólico y adictivo. Yo ya no quiero vivir en el robo, porque tuve mucho dinero, pero ¿sabes qué? También tuve mucha angustia, mucho temor, mucho miedo, mucha persecución. Llegó el momento que en mi cabeza eran delirios de persecución. Sentía que todo el mundo me perseguía. Ya no quiero esa vida de robo. Si tu vida fue una vida de prostitución, pues hay una persecución. El enemigo no te va a querer soltar, porque dentro de la sexualidad es uno de los medios donde el enemigo se agarra más para obtener tu alma y burlarse de nuestro Señor. Pero recuerda, él ya está sentenciado y tú estás perdonado. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la separación? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Y solamente te consideras separado del amor de Cristo porque has creído mentiras. Es como cuando a mí me decían, es que me convertí al cristianismo evangélico y me decían, separado, protestante. No te voy a decir que al principio me molestaba, pero cuando empecé a leer la palabra decía, ¿quién puede separarme del amor de Dios, del amor de Cristo? Entonces quiere decir que sí soy un separado de mi pasado adictivo, de esa vida ingobernable, de esa vida sin control, de esa vida de indolencia, de esa vida triste, de esa vida de depresión, de esa vida de estar enojado todo tiempo, de estar gritando por todo y por nada, y muchas veces hasta golpeando. Y ese tipo de situaciones me llegó a pensar, no, es que Dios no me va a perdonar nunca. Y ahí es donde el enemigo te miente. Porque él sí no está perdonado y no será perdonado. ¿Por qué? Porque él ya tiene su sentencia. Entonces, para el amor de Dios,
no te va a separar nada, pero tienes que entenderlo y vamos a seguir avanzando y dice, no importa quiénes seamos, fíjate nada más, no importa quiénes seamos ni lo que hayamos hecho, no importa quiénes seamos ni lo que hayamos hecho, ¿qué hiciste? ¿Qué pecado has realizado que no tenga el perdón de Dios? ¿Qué pecado has llevado a cabo que consideres que te separe del amor de Dios? Podemos ser, fíjate bien, podemos ser salvos por gracia. El favor, fíjate el significado de gracia. El favor inmerecido de Dios, o sea, Él nos lo dio por amor. La salvación nos la dio por amor. Por eso es que muchas veces nos cuesta trabajo creerle a Dios. Pero te puedo asegurar, casi garantizar, que los que hemos pasado por cuestiones de adicciones, sí, después de un consumo, viene el arrepentimiento, por eso nace la culpa. Y si separamos la culpa del acto, antes de la culpa hay un momento de meditación, por eso a veces ya no queremos conciliar la conciencia. Hay ese pequeño espacio donde dices, la regué. Ahí está el perdón de Dios inmediato. Siempre lo has tenido frente de ti. Siempre. Porque si Dios es amor, quiere decir que su perdón es eterno. No te va a decir hoy te perdono y mañana te desperdono. Ja, ja, ja. Imagínate eso. Ese es el diablo. Porque el diablo no tiene perdón. El diablo solamente tiene mentira. Ahora, si tu problema es la adicción a la mentira de la que ya hemos hablado, pues por favor, créele al camino, a la verdad y a la vida que es Jesucristo. Ya no mientas más, por favor. Ya nomás luego veo, desde aquí veo a los que están de allá en su sala, que están mirando ahí a los papás de mis hermanas, que dicen, la esposa le dice al esposo, ahí te hablan. ¿Sí? Cuando hablamos de la mentira, la esposa le dice al esposo, ahí te hablan. Pero también dice que no vivas del enojo, que no vivas neurótica todo el día. También es pecado así, todo el día. Entonces ahí el esposo le dice, ahí te hablan. Entonces entre que se hablan, sepárense tantito y dejen que Jesucristo esté en medio de ustedes. Salud. Te puedo garantizar que aquí mis hermanas han de decir, si son mis papás, así son mis papás. ¡Ey! Así son mis papás. No te voy a dejar que te duermas en tus laureles. No te voy a dejar que te duermas en tus laureles. Sube el volumen, por favor. Yo no sé por qué pasa que muchas veces en cuanto hablamos de la palabra, da sueño. Y el enemigo te dice, duerme, duerme, duerme. Y ahí si eres bien obediente al mentiroso. ¿Y qué crees que haces? Te duermes. Y en un parpadeón, así mira. Bueno, más chiquito sí. En un parpadeón se te va la vida. Porque la palabra de Dios es palabra viva. Entonces, cuando la palabra de Dios se comparte, ¿es palabra qué? Viva. Y si te duermes, la palabra nunca es muerta, no me digan eso. Solamente te la perdiste. Ahora tienes que esperar a la que sigue. Luego me dicen, ¿qué dijo pastor? Ahora espérate a la que llega, a la que sigue. Por eso, sentidos avivados. Los sentidos son de vida.
Abre tus ojos. Abre tus oídos. Sí, pero ¿qué tal para el chisme? Hasta le haces así al cabello, ¿no? Así. A ver, venga de ahí. Entonces dice, no importa quiénes seamos ni lo que hayamos hecho, podemos ser salvos por gracia, el favor inmerecido de Dios. Por medio de la fe, la confianza plena, sin duda, sin exigencia, sin reclamo. Solamente es la confianza plena. Tenemos situaciones. ¿Cómo es tu fe? Cuando fallece alguien de tu casa, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Cuando hay una pérdida que tú consideras valiosa, importante, en todos los sentidos. Si la palabra dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las que, y hay personas que me ha tocado aconsejar o en consejería, que ya pasó un año, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años, 4, 5, y todavía no terminan de aceptar que su familiar ya partió. Esas personas, con todo respeto, van a tener una tendencia, la depresión y el enojo. Así es. Porque ahí lo dice, al Señor tu Dios sobre de todas las ¿qué? Cosas. Y nosotros también somos cosas del Señor. Entonces, cuando Dios dice, Héctor, pues bueno, ya aquí ya terminó tu obra, vente para acá. Entonces aquí queda un vacío, ¿estamos de acuerdo? Sí, porque ese vacío, ¿sí? Vamos a ver si se alcanza a mirar ahí en la transmisión. Haz de cuenta así, vamos a ponerle así, ¿sí? Así. Como esta persona es muy importante, pero ¿por qué es importante esta persona? Veamos, ¿por qué es importante esta persona? Porque te dio buenos consejos, porque en momentos de tristeza a lo mejor te consoló, porque a lo mejor en los momentos de economía te apoyó cuando llegaste a tener hambre y te mitigó el hambre, porque esta persona a lo mejor en tiempo de frío te dio un cobijo. A lo mejor tenías todo, pero lo único que necesitabas era un abrazo y llegó en ese preciso momento, te dio un beso en la frente y te dice, todo va a estar bien. Entonces se llama consuelo para el alma. Pero no puede estar por encima de Dios. Por eso dice, ¿quién podrá separarnos? Nadie nos separa del amor de Dios. Pero nosotros podemos vivir situaciones que luego nos convierten en adictos. Entonces cuando Dios dice, ¿sabes qué, Héctor? O ponle el nombre que tú quieras, ¿sí? Y te dice, y le dice, y le dijo, y lo hizo, ¿sabes qué? Basado en las circunstancias, en las situaciones, pues tu tiempo ya llegó. Ahí sí es la voluntad de Dios. Y se va al paraíso, porque para nosotros los cristianos pues no tenemos purgatorio. Para nosotros no existe el purgatorio. Existe el paraíso basado en el hombre que le decía, Señor, no te olvides de mí. Y dijo, y esta noche estarás conmigo en el paraíso. Pues son las 3 cruces. El que se arrepintió, en parte de la teología, el que se arrepintió, tuvo una vida ingobernable igual que tú, pero en el último momento se arrepintió y fue al paraíso. Y tenemos al soberbio, al que todavía decía, si eres Dios, bájate y sálvate, o sea, así como tentador. Y Jesús estaba con los brazos abiertos para un lado y otro. El que crea en mí tendrá vida eterna. Estará conmigo en el paraíso hasta el día del juicio final. Ok, entonces queda este vacío. Entonces las personas se deprimen,
lloran y piensan que la vida ya no tiene sentido. Bueno, ahí es donde necesitas poner, en lugar de tu familiar, tienes que poner a Cristo ahí. Y dices, gracias Cristo, porque le quitaste el sufrimiento a mi familiar. Gracias Cristo, porque has sanado mi herida y me has quitado mi sufrimiento. Gracias, porque también puedo agradecerte las circunstancias difíciles de la vida. Porque si no, nada más tendríamos un Cristo, un Dios, así como benevolento, nada más puras chidas, puro sentir bonito, pura suavidad. Entonces no tendría sentido el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, cuando aquí en la tierra perdemos algo, se llama pérdidas, quien lo sustituye es Jesucristo. ¿Dios a través de quién? De Jesucristo. Entonces Jesucristo nos mandó un abogado, nos mandó un ayudante y un consolador, para que no estés triste y depresivo. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Cuando eres muy enamoradiza o enamoradizo y haces dependencia de una relación, y esa relación dice, es que eres muy tóxico, o eres muy tóxica, me voy, ¿sí? ¿Sabes qué vas a hacer sin Cristo? Pues vas a traer a otra o a otro para incrementar tu propio infierno. Pero cuando te dicen, chau, chau, adiós, entonces quiere decir que aquí necesitas ¿a quién? A Cristo. Entonces Cristo nunca se ha separado de ti. Pero tú, si ya te bautizaste, si eres cristiano, si ya decidiste seguir a Cristo, pues síguelo. Y entonces toda la comunidad vuelve a ser más feliz que antes. Se llama agradecimiento. Entonces vamos a ver lo siguiente. Podemos presentarnos ante Dios justificados, o sea, declarados no culpables. Fíjate bien. Dice así, podemos presentarnos ante Dios, ¿ante quién? Ante Dios. Hoy están como tristes, ¿qué tienen? ¿Ante quién nos vamos a presentar? Ante Dios. Justificados. O sea, para eso Jesucristo dijo, yo me sacrifico por ti. Entonces, el perdón es justificado. ¿Por qué? Porque Jesús se dio por ti. Entonces, Dios te ve como ver a Cristo en ti. Cuando ya le crees y lo sigues, entonces Dios en ti ve a Jesucristo. Por eso estamos justificados, no porque hayamos hecho grandes cosas u obras. No es eso. Es la obra que Jesús hizo en la cruz. Declarados no culpables. Entonces, cuando alguien te quiere culpar de algo que tú no hiciste, escucha. Listen to me right now, please. ¿Ok? Cuando alguien te quiere culpar de algo que tú no hiciste y estás bien fincado en Jesucristo, no necesitas decir nada. Porque tu seguridad está en Cristo. Entonces nada nos separa del amor de Cristo. Ahí sí ya nada, ni nadie nos separa del amor en Cristo. Ni una pared, ni una puerta, ni la enfermedad, nada. Ahora, fíjate bien, declarados no culpables, esas son buenas noticias. Pon atención, no te distraigas. Por favor, pon atención, no te distraigas. Es más, dile a tu compañera de la derecha, no me distraigas, por favor. Así dile, derecha. Sí, de la derecha, ni modo que la de izquierda, la de la derecha. Tú para allá, la derecha. A ver, levanten su mano derecha. Ay, entonces le van a hablar a las de su mano derecha. No me distraigas, por favor. No me distraigas, por favor. Okay. Ahora, las de la izquierda a la derecha. Okay. Ahora, yo de aquí hasta allá atrás, no te distraigas, por favor. Ahora díganme todos a mí, no se distraiga, pastor, por favor. No se distraiga, pastor, por favor. Sí me aman.
¿Y sabes por qué me aman? Porque tienen confianza en decirlo con fuerza. Pero ¿por qué le dijiste con debilidad a tu hermana de la derecha y a tu hermana de la izquierda? ¿Dónde está Cristo? Esas son buenas noticias. Porque el que está seguro en Cristo es obediente. Y la obediencia te trae bendición. Ahora sí, ya entendiste, ya comprendiste, dile a tu hermana de la izquierda, no me distraigas, por favor. No me distraigas, por favor. De la izquierda. ¿Sí? Las que les dijeron a la izquierda, o sea, las de acá para allá, pero algunas le hicieron de aquí para allá. ¿Dónde está su izquierda y su derecha? Ok. No hay justificación. Dice la palabra, lo que es sí, lo que no es no, y lo demás es del maligno. Justificar los actos erróneos es del enemigo. Se llama orgullo. Y el orgullo te va a matar, porque viene del enemigo. Entonces, cuando te digan, obedece, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Eso es todo. 4 puntos. En Romanos, Pablo explica 4 temas principales. En primer lugar, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Todos somos culpables. ¿Sí? En el lado terrenal. Te dijeron, no robes, ¿y qué hiciste? Entonces eres culpable. Pero si admites y aceptas que fuiste y que robaste, ¿quién crees que te va a perdonar? Dios. Espiritualmente, Dios. Y cuando eres y aceptas tu error, hasta la justicia terrenal te da tu cancelación de deuda. Porque es mandato de Dios. Aquel que acepta su culpabilidad es exonerado y es no culpable. En el perdón de Dios nos declara no culpables. Pero mientras te sigas engañando y mintiendo y durmiendo en tus laureles, pues te va a pasar de noche y al rato vas a andar. ¿Por qué ando desanimado? ¿Por qué? Pues ¿cuál es el pensamiento oculto? Dice, y todos y fíjate bien, y a todos, lo que te venía compartiendo, y a todos nos ofrece el regalo de la salvación. En segundo lugar, todos podemos ser liberados del poder del pecado. ¿Cuántos podemos ser liberados del poder del pecado? Todos. Por medio de la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Eso es todo. En nosotros. En tercer lugar, todos nos estamos recuperando y por lo tanto, no tenemos razón para ser arrogantes. No me vayas a comer, por favor. ¿Sí? Dice que no seamos ¿qué? Arrogantes. No tenemos razón para hacer ¿qué? Arrogantes. A mí sí me dieron papas y a ustedes no. Esa es arrogancia, es altivez y vanidad del alma. A mí sí me dejan hacer esto y a ustedes no. Autoestima baja. Debilidad de carácter. Si no hay racismo y no hay tradiciones culturales, somos, ante los ojos de Dios somos su creación y sus hijos. En tercer lugar, todos nos estamos recuperando y por lo tanto no tenemos razón para ser arrogantes. Finalmente, en cuarto lugar, debido a la misericordia de Dios, todos debemos respetarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. La obediencia es una gran virtud del cristiano, obedecer a principios de Dios. Pero imagínate cuando a alguien le dice uno o le mandas una motivación, hoy te toca barrer la sala y le haces, otra vez yo, ¿a quién le estás sirviendo? ¿Le estás renegando a Dios o le estás renegando al líder? ¿Ok? Dice, muchas personas han descrito esta carta como el tratado teológico más importante que se haya escrito.
pero en realidad es una carta sobre cómo llevar una vida cristiana. Nos enseña cómo lidiar con nuestras actitudes y conductas pecaminosas y nos dice cómo andar en el camino correcto. La carta de Pablo nos afecta directamente, mostrándonos cómo recuperarnos de los efectos del pecado y de las disfunciones de nuestra vida. Ok, ahora sí, vas a ver que vas a entender los versículos muy fácilmente. Entonces nos vamos a Romanos 8:35 y dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Ya hablamos de todos los problemas habidos y por haber. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas al matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada, dice Pablo, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuáles son tus deseos más egoístas, más profundos? ¿Cuáles son tus deseos más profundos que están en el lado oscuro de tu mente? Hasta ahí está Dios. Ahí está Jesucristo para decirte, ni esto te va a separar de mí, pero sí, déjalo ir, entrégamelo. Esa es la recuperación que nos invita Jesús que tengamos por medio de Él. Nuestra seguridad, fíjate bien, nuestra seguridad en la vida y la seguridad de nuestra recuperación están basadas en el inconmovible amor de Dios por nosotros. El amor que Dios tiene por nosotros no solo es una emoción intangible, sino acciones que se pueden comprobar por medio de la historia. Dios demostró su amor por nosotros al enviar voluntariamente a su Hijo y a sufrir y morir en lugar nuestro. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestras propias acciones nosotros deberíamos de estar, primero sufrir y después morir. Pero no fue así. Voluntariamente Dios dice, envió a su Hijo dice, yo muero por ustedes voluntariamente. Nosotros podemos decir, no lo merecemos y no lo merecemos, pero es un acto, el acto más grande de amor y sacrificio de un humano, de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que le creas, a que reflexiones, a que reivindiques tu vida. Sí, ahorita por medio de las redes sociales tenemos un grave problema muchas veces. Nos desviamos del objetivo de una búsqueda para incrementar nuestro conocimiento y nos metemos en páginas o en citaciones que después nos causan trastornos. Dice, si Dios entregó lo más valioso, fíjate bien, ¿por qué se negaría a dar lo menor? ¿Qué quiere decir? Que lo que tú vives es menor a lo que Dios hizo por nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo. A veces te quejas porque a lo mejor no comiste lo que tú querías o no lo sé. A veces te metes en diferencia, tú mismo provocas el divisionismo de cultura. A veces porque en tu familia, pues de una u otra manera, la voluntad de Dios o el esfuerzo se ve más remunerado en la economía. Hay familias que no se han metido en adicciones ni nada y viven bien. Llegamos a envidiar, llegamos a hablar de las personas.
Y nosotros mismos creamos las divisiones porque para Dios, ricos y pobres con humildad valen lo mismo, valemos lo mismo. Y va a ser un tema que vamos a ver la siguiente semana, otro fruto del Espíritu Santo, la humildad. ¿Qué más podría? Dice, no hay nada en todo el universo que pueda separarnos del amor de Dios, no hay nada. Así que te dicen, oye, te convertiste al cristianismo, te vas a condenar. Mentira del diablo. Antes de convertirte al cristianismo, te drogabas, te alcoholizabas. Entonces quiere decir que tu vida pasada no tenía valor. Conociste a Cristo y Cristo te da el valor que Él tiene. Imagínate. Que nada ni nadie te separe del amor en Cristo. Imagínate que no te bautizaras, ahorita te estarías dando golpes de pecho. Ahorita te estarías dando en la pared. ¿Por qué no me bauticé? Pero hoy te bautizaste. Y Jesús te recibió con todo honor y toda gloria. ¿Qué más podría Dios decir o hacer para que nos sintamos más seguros de su amor? ¿Qué más? ¿Qué más quieres que Dios haga para que te sientas seguro de su amor? O sea, así tan sencillo es como, ponlo a prueba. A Dios sí lo puedes poner a prueba. A Dios no lo puedes tentar, pero sí lo puedes poner a prueba. Y vas a ver que el problema que tú tienes te lo resuelve en un instante. De ti depende seguir el medicamento, que es a través de la oración. Y bien, vamos a mandar saludos a Alice Martínez, Fanny Alpizar, Elsie Fari, Anayeli Hernández, Juan Mendoza, Jazmín Islas, Misael Mendoza, Gregoria Mendoza, Rosario Morales, Mauricio Hernández, Mario Garibay, Elizabeth Roa, Zen Castillo, Brenda Senyase, Karen Tiburcio Rodríguez. Pues bueno, agradecerles que estuvieron aquí en transmisión, pero en presencia espiritual, en la misma fraternidad, y es agradable. Y ojalá, y te pido, pues si gustas poner tu like, me gustan los corazoncitos rojos, o abrazos con corazoncito, pues se ve bien bonito, ¿no? Y nos ayuda a compartir, y si gustas compartir pues estos temas, pues Dios te lo va a agradecer y nosotros también, y mantenerte en seguimiento. Pues yo te quiero decir que, bueno, fue el quinto tema sobre el amor, y ¿quién podrá separarnos? Hoy te das cuenta que del amor de Dios nadie nos separa, pero a veces nuestras ideologías, nuestras tendencias y tradiciones, nosotros mismos nos separamos. Yo te invito a que le creas a Jesucristo. Yo me equivoco, los seres humanos nos equivocamos del nivel que tú quieras, pero Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, jamás. Y pues yo no me queda más que decirte gracias por estar con nosotros y que tengas una bendecida tarde, noche. Y damos un aplauso a Jesús por